¿Qué tal chicos? Buenos días. Hoy día vamos a tocar el tema de congruencia de triángulos. ¿Qué vienen a ser triángulos congruentes? Son los triángulos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ahora sí te preguntica, ¿y quién determina la forma en un triángulo? Los ángulos determinan la forma. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo cuyo ángulo miden alfa, beta y teta, y tengo otro triángulo cuyos ángulos miden también alfa, beta y teta, comparten el mismo trío de ángulos, entonces esos dos triángulos tienen la misma forma. Ahora, ¿quién determina el tamaño? El tamaño lo determinan los lados, pero para que sea congruente, esos lados deben ser correspondientes. Por ejemplo, si acá alfa se lo pone a, en el congruente alfa, ¿cuánto se tiene que poner? Se lo pone a. Si a beta se lo pone B, acá beta se lo pone B. Si a teta se lo pone o le corresponde C, acá teta también le va a corresponder, C. Entonces esos dos triángulos vienen a ser congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ahora, ¿cuál es la notación de congruencia? Viene a ser este símbolo. Su simbología viene a ser esta: una pequeña igualdad y una viñeta en la parte superior. Entonces, ¿yo qué digo cuando dos triángulos tienen forma y mismo tamaño? Ah, ya. Entonces, el triángulo ABC es congruente ¿con quién? Con el triángulo PQR. Ahora, yo te hago la siguiente preguntita. ¿Será necesario conocer los tres ángulos y conocer los tres lados para decir que dos triángulos son congruentes? No, ¿cierto? Para ello hay criterios de congruencia que tú ya lo has visto desde primero a secundaria. Vamos con el primer criterio, el criterio de lado, ángulo, lado. Por sus iniciales conocido como LAL. Por ejemplo, tengo acá mi triángulo ABC que tiene por lado A y por lado B, y el ángulo que determina esos dos lados mide teta. Por acá tengo mi triángulo PQR que también tiene dos lados, mira, que mide A y B. ¿Sí? Igual medida que en el otro. Y el ángulo que está entre ellos dos viene a ser teta. Entonces, por el criterio de lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, estos dos triángulos, ¿cómo van a ser? Congruentes. Entonces, yo digo que mi triángulo ABC es congruente con mi triángulo PQR. Vamos con el segundo criterio. Ahora viene a ser el de ángulo, lado, ángulo. Por sus iniciales, conocida como AL. Por ejemplo, yo tengo un triangulito ABC que tiene dos ángulos, alfa y beta, que miden alfa y beta. Y el lado que comparte esos dos ángulos mide A. Por acá tengo otro triángulo PQR. Análogamente, este ángulo mide alfa y el mide beta. Y el lado que comparten esos dos ángulos mide A. Por el criterio de ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿yo qué voy a decir? Que estos dos triángulos, ¿cómo van a ser? Congruentes. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Pasamos al último criterio, el de lado, 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 conocida como la triple L. Por acá yo tengo mi triángulo ABC cuyos lados miden A, B y C. Y por acá también tengo mi triángulo PQR que también, mira, sus lados miden A, B y C. Por el criterio de lado, 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 estos dos triángulos, ¿cómo vienen a ser? Congruentes. Entonces yo digo que mi triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Ahora, ¿qué pasa cuando dos triángulos son congruentes? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Es completar los elementos que faltan, o sea, llenar el triángulo. Por ejemplo, si acá teta se lo pone C, ahí está. Acá teta, ¿quién se debe de poner? Como son congruentes, se debe poner C. Ya tengo los tres lados, ¿ve? ABC, ABC. Ahora me faltarían los ángulos. Por ejemplo, si A le corresponde este angulito alfa, en el congruente a ¿quién le va a corresponder? Alfa. Si a B le corresponde beta, en el congruente a B, ¿quién se le va a poner? Beta. Ahí está. Eso es lo que yo hago. Cuando encuentro dos triángulos congruentes, completo los elementos que falta. Lleno el triángulo. ¿Cómo sería el segundo criterio? Igualito, mira, ve. Acá que me faltarían dos lados y un ángulo. Por ejemplo, si A se le pone el ángulo phi, acá A, ¿cuánto se le va a poner? También el ángulo phi. Puedo variar de datos, ¿no? Si acá a alfa se lo pone, por ejemplo, m, en el congruente alfa, ¿cuánto se tiene que poner? M. Estos dos lados tienen que tener la misma medida. Si a beta se lo pone, no sé, un L, ahí está. Acá a beta también se le va a poner un L. Completo los elementos que faltan. 6 datos en ese ejercicio, le pongo los datos que nos dan en ese ejercicio. ¿De acuerdo? En el último criterio, mira, tengo los tres lados, me faltarían los tres ángulos. Ahora los ángulos correspondientes, por ejemplo, al lado A, ¿quién le debe corresponder?
el ángulo phi, por ejemplo. A, acá también le debe corresponder phi. Si a C se le pone, por ejemplo, omega, A en el congruente a C, ¿quién le debe corresponder? Omega. Si a B se le opone o le corresponde, por ejemplo, beta, acá también en el congruente a B se le debe corresponder beta. Muy bien, eso hemos acabado ahorita por la teoría. Ahorita a continuación vamos a ver los ejercicios aplicativos.